Sí, señor, muchas gracias, pastor. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga mucho. Qué bueno darle la gloria a nuestro Dios en esta mañana por esta oportunidad que nos da de darle la gloria a Él que la merece, de darle la alabanza, de darle la honra y de darle la adoración solo a Él. Nos permite, nos privilegia el Señor llevar la palabra que no es palabra humana, que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Por tanto, no es mi palabra, yo solamente soy un instrumento en las manos del Señor para llevar la palabra al pueblo de Dios, a mis hermanos. No es en mis fuerzas, es en las fuerzas tuyas, Señor. Oh Padre Celestial, sigue derramando, Señor, tu amor, el amor de tu Espíritu en tu pueblo, Señor. Y que tengamos el discernimiento, Señor, profundo, porque sabemos que tu palabra es santa, es eterna, tu palabra no pasará. Y por esa palabra, cielos y tierra, que ahora vemos, serán destruidos, para que tu pueblo, Señor, habite contigo en la gloria, en cielos nuevos y tierras nuevas, dándote la gloria a ti. Por eso humillamos nuestros corazones ahora, Señor. Rendimos nuestros corazones, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des las fuerzas, porque no es en nuestras fuerzas, Señor, como lo reconoció el apóstol Pablo, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de glorificar tu nombre, Señor, y de honrar tu nombre, Señor. Y que esta reunión, Señor, a la cual tú nos has convocado por medio de tu Espíritu, siga, Señor, individualmente en los corazones de cada hermano y de cada hermana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, hermanos, acompáñenme en la palabra. Vamos a Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Y allí nos dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, créanme que preparando esta palabra, realmente tuve que humillar mi corazón al Señor y decirle: Señor, sí estoy amando a mis hermanos con el amor tuyo, Señor. Tuve que preguntarme y ser sincero y decir: Señor, yo no estoy amando con el amor tuyo. Ayúdame a amar con el amor tuyo, no con el amor mío, con el amor tuyo, pero tal cual con el amor tuyo, Señor. Aquí vemos muchas cosas, mis hermanos. Dice: un mandamiento nuevo os doy. Es un mandamiento nuevo. Y ese mandamiento es el amarnos unos a otros, unos con otros, con el mismo amor que Él nos amó.
tenemos que preguntarnos cómo nos amó Él. Y dice que también os améis unos a otros. Y dice el verso 35, dice, en esto conocerán todos, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero nos preguntamos aquí, Iglesia de Dios, ¿por qué el Señor Jesús habla? ¿Por qué el Señor Jesús habla de un mandamiento nuevo? Ya hemos visto en el Antiguo Testamento que ya se hablaba del amor. Por ejemplo, acompáñenme a Levítico 19:18. Lo que nos dice la palabra en Levítico 19:18. Miremos, mis hermanos, que allí la palabra nos dice, no nos decía, nos dice, porque el Antiguo Testamento es señal y sombra de lo que ahora tenemos con nuestro amado Salvador Jesucristo. Nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y sabemos, mis hermanos, que todos nuestros hermanos, toda la iglesia de Dios es nuestro prójimo y todos aquellos que el Señor pone delante de nosotros. Pero el Señor está dando este mandato a sus discípulos. Entonces, cuando Dios da por amor a su Hijo al mundo, y su Hijo es revelado como nuestro Salvador hasta la cruz, hermanos, Jesús eleva el mandamiento de amarnos unos con otros hasta el nivel del amor de Él. Hasta el nivel del amor de Él. Él nos dice, como yo os he amado, amados también vosotros, como yo os he amado. Y allí, cuando el Señor está dando este mandato, Jesús está próximo a ir a la cruz. Es decir, Jesús es el amor de Dios visible en la cruz, mostrándonos ese amor desinteresado, ese amor sacrificial, ese amor incondicional, ese amor que no tiene medida. Pensemos en esto, hermanos, y meditemos en esto. En el Antiguo Testamento se decía, como ya acabamos de ver, que debemos amar a nuestro prójimo. Sí, pero Jesús añade una nueva dimensión al mostrar su propio ejemplo de amor en la persona física de Jesús, como Dios y como hombre. Como Dios y como hombre, culminando con su sacrificio en la cruz, por amor a nosotros. Pero también hay que mirar allí, mis hermanos, que este mandato establece una norma de amor que va más allá de las diferencias y divisiones humanas. Bueno, yo tengo con la señora Rocío, tengo esta diferencia y yo no quiero seguir esta diferencia y entonces, bueno, yo lo dejo ahí. No, 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 no. Eso no es lo que nos está diciendo el Señor. No, no, no. Porque mi corazón no ha perdonado. Mi corazón está vacío. Mi corazón no tiene amor. Y mi corazón tiene el pecado del desamor. Por doña Rocío. En un mundo
mis hermanos, lleno de conflictos y divisiones como el que tenemos, Jesús nos está llamando a practicar un amor que une, un amor que une, un amor que destruye barreras, un amor que va más allá de la palabra, del sentimiento, y toma la vida, llega hasta nuestra propia vida y encarna nuestra vida para dar a los demás y tenerlos en primer lugar, antes que nosotros. Porque de esta manera Él quiere que nosotros reflejemos su naturaleza divina en el amor que Él nos está demandando. Más aún, iglesia de Dios, Jesús da al amor entre los hermanos una característica única. Ya acabamos de leer en Juan 13:35. Da una característica única que distingue a sus seguidores. Juan 13:35. Miremos cuál es esa característica única que distingue a sus seguidores. Nos dice allí en la palabra: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué es esto? En ese amor como Él nos ha amado, amándonos como Él nos ha amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, los unos con los otros. Entonces, mis hermanos, iglesia de Dios, este amor de Dios en su Hijo para nosotros es como su carta de presentación al mundo. Y ahora nosotros somos cartas de Dios en ese amor. Leídas, cartas leídas por el mundo. Cartas leídas por el mundo. Quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, hablarles del amor de Dios en su iglesia. El amor de Dios en su iglesia. Y cuando leemos a Juan, el Evangelio del amor, y en Juan, el discípulo amado, vemos que Jesús, antes de su arresto, Jesús, antes de su juicio y crucifixión, Él pasó la última noche con sus discípulos. Y Jesús usó ese tiempo para consolarles mucho y para instruirles, porque ellos iban a quedar empoderados en el Espíritu para hacer lo que el Señor les había enseñado, porque Él iba a la gloria de Dios, donde está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero, ¿por qué consolarles e instruirles? Porque había una situación, un ambiente muy difícil allí. Ya se había anunciado que Jesús se separaba de ellos. Ya se había anunciado que uno de ellos, de los discípulos, le iba a traicionar. Ya se había anunciado que uno de ellos le iba a negar. Entonces, por eso el Señor está no puesto en su situación, en su sufrimiento, a horas de su sufrimiento, en la cruz, sino que dedica el tiempo para sus discípulos, a instruirles, a consolarles, en medio de todo este ambiente caótico, de todo este ambiente tenso que estaban viviendo sus discípulos en ese momento. Y les dice: amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Yo realmente, hermanos, les cuento que me quedo sin palabras aquí. Me quedo sin palabras. Porque no puedo decir más sino qué grandeza, qué amor, qué generosidad la de nuestro amado Salvador. Y es que Dios quiere que permitamos que su amor fluya
desde nosotros hacia los demás. Y si miramos en la palabra, en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, miramos, mis hermanos, que este mandamiento del amor es transversal a la Biblia, la atraviesa. Yo solamente voy a tomar algunos ejemplos que ustedes van a multiplicar allá con la lectura que hacen en el estudio de la Biblia. Por ejemplo, acompáñenme a Juan 15:12. Y allí, en Juan 15:12, la palabra nos dice, Juan 15:12, este es mi mandamiento, este es mi mandamiento. ¿Cuál? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en Primera de Pedro 4:8, tomemos también este ejemplo, mis hermanos. Vamos a Primera de Pedro 4:8. Allí nos dice la palabra, y ante todo, o sea, sobre todo, en primer lugar, nos dice Pedro, tened en vosotros ferviente amor. La palabra ferviente aquí es ardiente, apasionado, indetenible. Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Claro, donde hay amor no hay temor. Donde hay amor de Dios, hay perdón, hay gracia, mis hermanos, hay misericordia con el que falla contra nosotros. Hay fe en el Señor, que es el que nos empodera por medio de su Espíritu para perdonar a las personas que nos ofenden. Donde hay amor hay paz, hay gozo, hay armonía. En síntesis, en resumen, hay vida, vida de Dios en nosotros. Si es ese amor, si es con ese amor que estamos amando, con el amor que Él nos está demandando. Y es que este mandamiento de amarnos unos a otros es la vida misma para nosotros, mis hermanos. Es la vida misma. Vida dada por el Señor Jesús. Jesús dijo que obedecerle, lo acabamos de ver, que obedecerle sería la característica que identificaría a sus discípulos. Obedecer ese mandato que lo cubre todo, que lo cubre todo. El amor de Dios que lo cubre todo. Y ya vimos en Juan 13:35, ya vimos en Juan 13:35, mis hermanos, lo que ya nos dijo el Señor. ¿Qué nos dijo en Juan 13:35? Nos dijo, en esto conocerán todos. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Y qué es un discípulo? Es uno que escucha a su maestro y vive las enseñanzas de su maestro, porque las encarna y vive a su maestro. Entonces nosotros somos los discípulos del Señor ahora. Así que este mandamiento del Señor Jesús, amarnos unos a otros, es la vida de su iglesia. Es la vida de su iglesia. El amor de Dios en su iglesia debe ser tal que debe ser el amor de Cristo en la iglesia de Dios. De modo que amarnos, hermanos, unos a otros, no es una opción, es un mandato. No es una cuestión de si queremos o no amar a los hermanos. Es el mandamiento de nuestro Señor. Y no amar al hermano es desobedecer a Dios.
porque el Señor Jesús dijo en Juan 15:17. Acompáñenme a Juan 15:17. Hay un poquito más adelante. En Juan 15:17, el Señor dijo brevemente: esto os mando, que os améis unos a otros. Qué brevedad y qué profundidad la del mandato del Señor, su amor, porque el amor lo cubre todo, y todo es todo. Ya dije, la palabra nos enseñó que el amor cubre multitud de pecados, porque donde hay amor, ya vimos que abunda el perdón. También, hermanos, tenemos que decir aquí, hablando del amor de Dios, que amarse unos a otros es amar a todos los hermanos. Amarse unos a otros no significa amar solo a aquellos hermanos por quienes de pronto sentimos una simpatía inmediata. No, no, Señor. Significa amar a todos los hermanos. Amar a todos los hermanos. Porque miremos lo que nos dice Primera de Juan 3:14. Miremos lo que nos dice Primera de Juan 3:14. Esto es tremendo lo que nos dice Primera de Juan 3:14. Allí nos dice: nosotros sabemos. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y tenemos la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¡Wow! En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O el que no ama a su prójimo también permanece en muerte. Entonces el apóstol Juan aquí nos está diciendo que amarnos unos a otros es la prueba de que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque cuando nacimos de nuevo, pasamos de muerte a vida. Porque antes de nacer de nuevo, éramos muertos en nuestros delitos y pecados. El idioma griego tiene varias palabras para expresar el amor. Por ejemplo, tiene la palabra eros. Y la palabra eros, mis hermanos, la palabra eros se usa para expresar el amor del placer, el amor a lo que me agrada a mí. Lo que no me agrada, entonces lo desecho. Aquí no está el amor de Dios, porque Dios no hace acepción de personas, ni hace excepción de personas. Él dijo en Juan 3:16, para todo aquel que cree en el Hijo que nos ha dado Dios, para todo aquel, esto es incluyente, esto no desecha a ninguno, es incluyente. Entonces en el amor eros no está el amor de Dios. El idioma griego también tiene la palabra filía. La palabra filía se usa para expresar como el amor que atrae, como ese amor cálido y el cariño que encontramos en una amistad íntima, pero solo para amistad íntima, para amistades íntimas. Y entonces los que no son amistades íntimas los desechamos. Este no es el amor de Dios tampoco. Y también tiene el idioma griego la palabra ágape. Ágape. La palabra ágape se usa para describir y para expresar el amor de Dios. Y el amor de Dios se da, es ese amor que tiene el Padre por su Hijo amado. El Padre Dios por su Hijo amado. Miren lo que nos dijo Juan 17, en el capítulo 17, verso 24.
Juan 17, verso 24. Miren lo que dijo el Hijo de su Padre. Me has amado con ese amor ágape desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál amor está expresando aquí el Hijo de su Padre para él? Está expresando un amor que es eterno, un amor que permanece, un amor que no cambia. Un amor que no cambia. Y en ese amor, el Padre nos dio a su Hijo. Pero también el amor ágape, amada iglesia, es también el amor que Dios tiene por la raza humana. Ya vimos allí en Juan 3:16, podemos ir a Juan 3:16 de nuevo, una vez más. Yo sé que ustedes saben este verso de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera, y Juan utiliza una expresión lingüística donde no puede hablarnos de cuántos metros, de cuántos kilómetros, de cuántas toneladas de amor tiene Dios para nosotros, para el mundo pecador. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, expresión incluyente, no desecha a nadie, este sí, este no, aquel de allá sí, este de aquí no, no, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. Y este amor ágape es el mismo amor que Jesús mandó que nos tuviéramos unos a otros. Porque ese es el amor de Él. Ese es el amor de Él. Él fue hasta la cruz. Jesús dijo, y ya vimos, pasamos por Juan 15:12. Juan 15:12. Vamos de nuevo a Juan 15:12 y enfaticemos de nuevo esta palabra. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, como yo os he amado. Hermanos, pero ¿qué es el amor ágape? ¿Qué es el amor ágape? El amor ágape, podemos responder, es el amor que Dios nos mostró cuando dio a su Hijo para morir por nosotros. Allá su Hijo, colgando nuestro pecado en la cruz, colgando nuestra culpa en la cruz, pagando nuestra culpa en la cruz con el precio de su sangre, comprando nuestra libertad para darnos vida eterna. Entonces, no resulta tan fácil definir el amor ágape, porque es algo interior que se manifiesta con nuestras acciones, con nuestras vidas. El amor ágape no se queda en la palabra, no se queda en el sentimiento. No, ese amor ágape va más allá de la palabra y del sentimiento. Lo expreso con mi vida. Y el pastor nos decía algo que a mí me impactó mucho. Nos decía algo el sábado. Decía, no digas que has dejado todo, que tu experiencia misma lo diga. Sí, que tu vida misma lo diga. Que si realmente estás amando con ese amor ágape, primero a Dios y luego a tu prójimo. Y el amor ágape lo vemos cuando vemos a Dios dando a su Hijo para morir por nosotros, siendo aún pecadores. Acompáñenme, mis hermanos, a Romanos 5:8. Vamos a Romanos 5:8. Allí vemos el amor ágape.
Romanos 5:8. ¿Qué nos dice Romanos 5:8 allí? Mas Dios muestra su amor ágape, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos queridos, siendo aún pecadores, esa palabrita aún, cuando la ven con esa rayita en la U, que se llama una tildecita, la podemos cambiar por todavía. Y podemos decir, siendo todavía pecadores. Él vino en la cruz a pagar nuestras culpas. Porque entonces, ¿cuáles culpas iba a pagar Él? Los pecados que teníamos, estábamos muertos en delitos y pecados. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando, miremos también, vamos a Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. Y miremos lo que nos dice la Escritura allí, lo que nos dice el Señor a través de su apóstol Juan. En esto consiste el amor ágape. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. La propiciación fue su sacrificio por nuestros pecados. Porque en ese sacrificio Él fue propicio para pagar nuestros pecados. Entonces aquí está claro a nuestro entendimiento lo que es realmente el amor ágape, mis hermanos, aquí en esta escritura, por la obra de Cristo. El amor ágape es ese amor que se da completamente y se sacrifica por el bien de otra persona. Cristo ya lo hizo por nosotros. Por eso nosotros no somos salvos por méritos, somos salvos por su gracia derramada desde la cruz. Y la característica principal de este amor ágape, mis hermanos, es que carece totalmente de egoísmo. Carece totalmente de egoísmo. Tan carente de egoísmo que no busca su propio interés. Al contrario, busca siempre lo mejor para la otra persona. Entonces, tenemos que aquí, leyendo al apóstol Pablo en Primera de Corintios, Primera de Corintios 13, del 1 al 4, tenemos que decir con el apóstol Pablo, sin el amor de Dios no tengo nada. Sin el amor de Dios no tengo nada. Puedo hacerlo todo, todo. Pero sin amor, sin el amor de Dios, no tengo nada. El amor de Dios en la iglesia es la vida de la iglesia, mis hermanos. Nos dice allí en Primera de Corintios el apóstol Pablo, capítulo 13, 1-4. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ese metal no tiene ninguna función, solo resuena, y ese címbalo no produce notas, solo retiñe. Y sigue el apóstol Pablo diciéndonos, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y el apóstol concluye así, el apóstol que dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dijo, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no se envanece. El apóstol Pablo había encarnado la vida y el amor de Dios que se le manifestó en Jesús, de tal manera que Pablo estaba muerto a Pablo, pero estaba vivo para Dios. Iglesia querida, entonces el apóstol nos está diciendo que este amor en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué en nuestra vida? Porque nosotros en nosotros mismos no tenemos vida y este amor viene de Dios. Y Jesús vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo con Jesús tenemos vida. Tenemos vida verdadera. Entonces en nosotros mismos no existe la clase de amor que Dios pide. Ah, pero entonces hay una contradicción. No, Señor, no hay ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción. Porque Dios nunca nos manda a hacer algo sin darnos el poder para hacerlo. Sin darnos el poder para hacerlo. Miremos, por ejemplo, qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5:5. Y en Romanos 5:5, el apóstol Pablo nos dice, y la esperanza no avergüenza. La esperanza en Dios, en Cristo Jesús. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está, mis hermanos. Ahí está. Él nos da el Espíritu Santo para que more en nosotros. Y el mismo Espíritu que mora en el Padre y en el Señor Jesucristo, que nos ha dado a nosotros, entonces produce en nosotros ese querer, ese hacer, ese amar. Entonces, ese amor ágape que está en el corazón de Dios y que fluye por medio de su Espíritu en nosotros y obra en nosotros, produciendo el fruto del Espíritu Santo, fluye también hacia nosotros y de nosotros hacia los demás por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo en nosotros, cuando recibimos a Cristo, es demasiado abundante, rico, rico espiritualmente, rico espiritualmente. Acompáñenme a Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Miremos lo que nos dice el apóstol allí, el apóstol Pablo allí en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, siempre la tendencia al bien, fe solo en Jesucristo, mansedumbre, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y templanza, nos da el poder, nos da el poder, nos da la libertad para hacer la voluntad del Señor y no la voluntad de nuestra carne. Templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ninguna ley que condene estas, no hay ninguna ley que condene estas virtudes. Porque no hay ninguna ley que condene estas virtudes. Porque estas virtudes son la manifestación de una vida verdadera guiada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos queridos, el amor ágape no proviene de nuestros propios esfuerzos, ni de nada de nosotros. Es el fruto del Espíritu Santo. Es solo el fruto del Espíritu Santo en nosotros, obrando en nosotros para que no nos veamos nosotros, sino Dios a través de nosotros.
Si vamos, por ejemplo, a los hombres de Dios, podemos decir que fue el amor ágape de Dios que hizo posible que Esteban tuviera el poder de orar por sus enemigos. Es que el amor de Dios, mis hermanos, fluye desde nosotros hacia los demás, pero con una condición: cuando nos rendimos a Él para ser canales transmisores de su amor, canales transmisores de su amor. Así que yo puedo decirle a Eduardo Gutiérrez: Eduardo, te amo, porque Dios ha puesto en mi corazón su maravilloso amor para ti. Te perdono, Eduardo. No te preocupes, yo te amo y te amo con el amor de Dios. Y este amor ágape es tan poderoso, mis hermanos, que puede hacernos amar aún hasta nuestros propios enemigos. Volvamos a Esteban. Fue el amor ágape el que hizo posible a este primer mártir orar por aquellos mismos hombres que lo apedreaban hasta matarlo. ¿Ah? Orar por sus mismos asesinos. El mismo Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, de pronto nos preguntamos, nos preguntamos, pero ¿cómo querer a una persona difícil de amar? No, no hay personas para el verdadero creyente, para el amor de Dios, no hay ninguna persona difícil de amar. Acompáñame a primera de Juan 3, 14 y 15. Primera de Juan 3, 14 y 15. Miren lo que nos dice la palabra. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en Dios. Ningún homicida. Entonces, ¿hubo personas difíciles de amar para Dios cuando nos dio a su Hijo y todos estábamos aún en pecado? No, no hay persona difícil de amar. Y si nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, no puede haber personas difíciles de amar para nosotros tampoco. Hermanos, sí, somos uno en espíritu con todos los creyentes, ¿cierto? Tenemos diferencias, somos completamente diferentes en nuestra alma y personalidad. Sí, sí, en nuestra alma y personalidad. Porque nuestra personalidad es tan diferente. Hay personas a las que nos sentimos como atraídos espontáneamente y otras a las que no. Pero Jesús nos dijo que debemos amarlos a todos. Debemos amarlos a todos. Dios no hace acepción de personas. Entonces, no amar a otro hermano es pecado. Y la misma palabra de Dios nos lo enseña. Acabamos de ver en primera de Juan 3, del 14 al 15. Y en este mismo momento, mis hermanos, nos puede estar carcomiendo un sentimiento que el Espíritu Santo puede estar poniendo en nosotros, porque puede ser que Dios te esté hablando a ti o me esté hablando a mí acerca de alguien a quien tú no amas. Puede ser. Piénsalo, yo también lo pienso. Tal vez puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser un miembro de la iglesia, no sé. Tal vez estés pensando, bueno, sí, sé que debo amar a esa persona, pero ¿cómo lo hago? Pero ¿cómo lo hago? La palabra de Dios te dice
en Primera de Juan 1:9. Acompáñeme a Primera de Juan 1:9. ¿Qué nos dice allí la palabra? Nos dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, es que esa falta de amor en mi corazón es pecado. No amar a Eduardo Gutiérrez, a Cecilia Rodríguez, porque ella no me contesta el saludo, porque es que ella no me habla, porque es que ella me discrimina. No puedes pagar con el mismo mal a Eduardo Rodríguez. No puedes pagar con el mismo mal a Cecilia Rodríguez o a Eduardo Rodríguez. No, no puedes. Porque esta mala actitud que yo tengo en mi corazón o que tú tienes en tu corazón, debes reconocerla y confesarla ante Dios como pecado, como nos lo acaba de decir Primera de Juan 1:9. Y de esa manera, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado que confieso. No excusarme. Ah, es que Eduardo me odia a mí, entonces ¿cómo lo voy a amar yo a él? No, es que Eduardo no me habla. No, es que Eduardo nunca me pide un favor. Entonces, ¿cómo lo voy a amar? No, ámalo, ámalo. No tienes excusa. No excuses tu pecado de desamor. Porque la voluntad de Dios es que, y esa voluntad de Dios que está en mí, me da el poder de tomar la decisión de desechar ese pecado de desamor. Me da el poder, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios me da el poder, porque yo no estoy obrando por mi propia voluntad, sino por la voluntad de Él. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. También en este caso, para amar a esa persona, debo contar con el hecho de que es en Cristo he muerto al pecado del desamor. Porque si yo no amo, ¿cómo estoy en Cristo? Si yo estoy muerto espiritualmente, ¿cómo puedo estar en Cristo? Miremos, hermanos, lo que nos dice Romanos 6, 1, 2. Romanos 6, 1, 2. Allí la palabra nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y la razón que nos da el apóstol es que porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Sería una mentira, seríamos mentirosos. Si ya moría el pecado, ¿cómo vivo aún en el pecado? Porque iglesia de Dios, puedo ser liberado de cualquier pecado confiando en la voluntad, confiando en la verdad de que en Cristo morí a ese pecado. Esa es la voluntad de Dios, que yo muera a mi pecado del desamor. Y yo debo confiar que he sido liberado, debo confiar por fe de que he sido liberado de cualquier pecado, confiando en la verdad de que en Cristo morí a ese pecado. Porque cuando Cristo murió en la cruz, yo morí con Él a mi vida vieja. Y cuando Cristo fue levantado por el poder del Espíritu Santo, entonces yo nací a la vida nueva con Él. Ahora, hermanos, puedo aplicar Romanos 6, 1, 2. Ahí lo tenemos, 6, 1, 2. Ya lo aplico a mí. Y ya no digo, ¿qué pues diremos? No, ya no digo, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diré yo? ¿Qué pues diré yo? Porque la responsabilidad es mía. ¿Perseveraré en este pecado del desamor para que la gracia abunde? En ninguna manera, en ninguna manera. Porque yo, Gildardo Luna, yo, Rick Carroll, yo, Miriam Quintero, he muerto al pecado. Y si he muerto al pecado, ¿cómo viviré aún en él?
Ay, Jesús. ¿Cómo viviría uno en él? Entonces, mis hermanos, ¿debo ser un esclavo del pecado, el desamor? No, no. La palabra de Dios dice que he muerto a este pecado y debo dar este paso de fe creyendo en la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dijo en Romanos 7, 24, 25. Romanos 7, ahí más adelantico, por favor. Romanos 7, 24, 25. Mire lo que él nos dijo. O lo que él se está diciendo a sí mismo, para nosotros también. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, debo confiar en Dios. Pablo me está enseñando a confiar en Dios, quien hará lo que yo no puedo hacer. Dios hace en mí lo que yo no puedo hacer. Porque Pablo dijo aquí en esta escritura que él podía querer o escoger el bien. Eso es lo que él nos está diciendo. Pero que no podía hacerlo en sus propias fuerzas. Y entonces Pablo aprendió que tenía que depender del Espíritu Santo obrando en él para lograr hacer el bien. Entonces, debo depender del Espíritu Santo dentro de mí, del Espíritu Santo que mora en mí, para que me ayude a amarlo, y Él lo hará. Con seguridad que Él lo hará. Si creo y tengo fe que Él está en mí, Él lo hará. Pero yo debo tomar la decisión de amar a Eduardo Gutiérrez. Yo puedo escoger amar a alguien, mi hermano, puedo escoger a alguien a quien no amo, amar a alguien a quien no amo, pero notaré que por mí mismo me es imposible, no puedo hacerlo. Entonces debo depender del Espíritu Santo dentro de mí para que me ayude a amar a esa persona. Él lo hará, Él lo hará, el Espíritu Santo lo hará, pero yo debo tomar la decisión. Es más, puedo orar a Dios diciendo, Señor, yo elijo amar a Eduardo, elijo amarlo. Sé que por mí mismo no puedo hacerlo, pero también sé que tú me ayudarás. También sé que tú me ayudarás, Señor, porque es en tus fuerzas, no es con mis fuerzas. Pablo dijo, miserable de mí, yo quiero hacer el bien y no puedo hacer el bien que quiero, pero entendió que era solo en el poder del Espíritu Santo. Y vamos terminando, mis hermanos, con esta reflexión diciendo, yo puedo orar por Eduardo pidiéndole a Dios que Dios le bendiga y le ayude. Porque la dificultad es de Eduardo. La dificultad es de Eduardo. Entonces yo tengo que amar a Eduardo y mostrarle el amor de Dios a través de mí a Eduardo. Y sabe que, mis hermanos, amada iglesia, muchas veces mientras oramos eh, sinceramente y fervientemente, como nos llama, como nos pide Pedro, por la bendición de Dios sobre la otra persona. ¿Sabe qué puede pasar? Puede ocurrir que Dios está obrando en mi corazón para cambiarme a mí, porque el problema no es la otra persona, el problema soy yo. El problema soy yo. Porque, hermanos, Dios siempre está listo para ayudarnos a llevar a cabo las decisiones que estén alineadas en sus propósitos, que estén de acuerdo con sus propósitos. Pero nosotros debemos escoger tomarle esa decisión. Finalmente, acompáñenme a Primera de Pedro 3.9. Primera de Pedro 3.9. Miren, mis hermanos,
Nos dice allí el apóstol, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fuimos llamados para heredar bendición. Entonces, si fuimos llamados para heredar bendición, entonces, ¿cómo estamos pagando, devolviendo mal a otro mal? ¿Cómo estamos devolviendo maldición a una maldición? No, nosotros somos bendición para el mundo. Y así debemos de serlo en todo momento donde estemos, pero no con el poder de nosotros, no en las fuerzas de nosotros, en las fuerzas de Dios a través del Espíritu Santo. Podemos amar a esa persona también que aún nos maldice, que aún nos desea mal, porque nosotros somos bendición para esa persona. Y finalmente aquí en Primera de Juan 4:12, acompáñenme a Primera de Juan 4:12. En Primera de Juan 4:12 nos dice la palabra de Dios: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Qué maravilla esto, hermanos queridos. Si nos amamos unos a otros, como Él nos está mandando, como comenzamos, como debemos estar en el Señor, en el amor de Dios, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos queridos, el apóstol nos dice, nadie puede ver a Dios con sus ojos. No, nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, el mundo podrá ver al Dios invisible cuando veo su amor, cuando ve su amor manifestado en nosotros, ¿cierto? Cuando yo tengo ese amor que se manifiesta desde mí para otros, entonces ahí estoy en la presencia del Señor. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, porque este amor ágape tiene un poder más allá de la medida, tiene un poder más allá de la palabra, tiene un poder más allá del sentimiento. Es la vida misma de Dios en nosotros. Hermanos, este es el mensaje que tenía para todos nosotros y para mí primero, que lo estoy predicando. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que esta palabra quede rodando en nuestros corazones. Muchas bendiciones para todos.